Hola, hola, soy Raquel Valle y te doy la bienvenida a la 9ª temporada de No me cuentes cuentos. ¡Bien! No lo vamos a celebrar solo así, porque esto hay que hacer una fiesta por todo lo alto y así va a ser el próximo 12 de septiembre en el Urban en Santa Cruz de Tenerife. Les esperamos allí a las 5 de la tarde para reunirnos, hacer un networking y avisar que va a haber un sorteo de un spa de Spa Well Plus, que es patrocinador de No me cuentes cuentos en esta 9ª temporada. Van a haber muchas sorpresas y también vamos a desvelar qué es esto de la isla de los emprendedores. Pero hoy estamos aquí reunidos para otra cosa, para grabar el primer episodio de la 9ª temporada de No me cuentes cuentos con nuestro colaborador Suancar González, que él es orientador laboral, pedagogo, y va a entrar ahora en unos minutitos en directo para hablar del síndrome del burnout. ¿Qué es esto del burnout? Todos estos anglicismos que no nos suenan, pues él va a entrar ahora en directo por aquí para hablar de ello. Vamos a ver, le vamos a dar este contenido de emprendimiento y bienestar que sigue siendo el número 20 entre los mejores programas de bienestar y emprendimiento a nivel mundial. Por aquí ya tenemos a Suancar. Vamos a ver si conectamos. Suancar, ¿estás por ahí? A ver, espérate que ahora, ¿no? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantadísima de tenerte por aquí, inaugurando temporada con el podcast de emprendimiento. Sí, qué bueno. Juancar, le estaba contando a los espectadores esta pedazo fiesta que tenemos montada de cara al 12 de septiembre, en la que también vas a estar por allí para hacer ese networking y lo importante que es tejer estas conexiones. Sí, incluso te comento, aprovecho y te comento que hay gente que me ha escrito a través de redes sociales, etcétera, para preguntarme sobre el evento, cómo hay que hacer para inscribirse. Yo les he comentado que hay un teléfono, ¿no?, de inscripción y un poco preguntándome si pueden ir a conocer otros emprendedores, a conocer otros tipos de emprendimientos, a hacer esas relaciones de networking, y yo los invito a todos, de tu parte, pero los invito, ¿no? Por supuesto, están todos más que invitados, empresarios, emprendedores, directivos de Canarias, están totalmente invitados a este evento de After Work en el Urban 180 en Santa Cruz de Tenerife. Y ahora nos vamos al asunto que es el burnout. Cuéntanos, Suancar, ¿qué es el burnout en español? Sí, el síndrome del burnout o del trabajador o trabajadora quemada es un estado como de agotamiento, ¿no?, tanto físico como mental y emocional, en respuesta a un estado de estrés prolongado en el tiempo en el ámbito de trabajo. Es como cuando ya la batería no da para más y ya peta. Ese es el síndrome del burnout o del estar quemado, ¿no? ¿Cómo lo podemos diferenciar de estar cansado al estar quemado ya así como crónicamente? Sí, mucha gente lo confunde, ¿no? Y es verdad que escuchas a nivel un poco de calle, escuchas, no, es que tengo un queme laboral o tengo un síndrome del quemado, y realmente es distinto, porque, por ejemplo, el tener momentos de estrés o picos de estrés, sobre todo en el ámbito laboral, tiene que ver a lo mejor porque tienes que entregar un proyecto determinado en una fecha concreta, o porque tienes que hacer, por ejemplo, hablar en público, que es una de las cosas que salen en todos los listados que más estrés producen a las personas, ¿no? Una vez que pasas esa fecha determinada del trabajo, o una vez que ya has tenido que hablar en público, impartir una charla, etcétera, el estrés disminuye. En cambio, en el síndrome del burnout, del estar quemado, una vez que pasa esa fecha, la sensación de fatiga y agotamiento no desaparece, continúa estando ahí, ¿no? Entonces, no es pequeñas dosis de estrés, que incluso a veces pequeñas dosis de estrés son positivas porque te mantienen activo y alerta. Tampoco es estar depresivo, porque es verdad que algunos síntomas se solapan, pero la depresión afecta a todos los ámbitos de tu vida. Y en cambio el síndrome del burnout tiene una relación directa con el ámbito laboral, ¿no?, con tu profesión y con tu puesto de trabajo. Entonces, no es lo mismo de descansar y recuperar un poco, irme de vacaciones, tener un par de días porque estoy un poco cansado, fatigado, porque he tenido mucho trabajo. Y una vez que duermo bien, como bien y hago actividades de vacaciones, recupero energías y vuelvo.
eso no sucede con el síndrome del burnout, ¿no? Sino una vez regresas de vacaciones sigues estando igual o peor que cuando te fuiste, ¿no? Sí, al final esto afecta también en la toma de decisiones. Incluso yo, por ejemplo, cuando no duermo bien, tengo que leerme luego 3 veces el mismo recurso porque no lo entiendo. Entonces ya, con una toma de decisión que sea importante, que sea continua, el burnout, ¿cómo afecta en esto? Es que incluso, fíjate, acabas de comentar algo que es súper importante, porque en investigaciones a nivel neurológico, que leí no hace mucho tiempo, hablaba de que el burnout, aparte de esa parte emocional, despersonalización, agotamiento emocional y desmotivación, afecta incluso a nivel de estructuras cerebrales. Entonces, por ejemplo, el tema de la amígdala, que es un poco la que gestiona nuestras emociones, por decirlo de una manera muy rápida, está súper activada en personas que tienen el síndrome del quemado, y en cambio las funciones más de corteza prefrontal, que son un poco las que toman decisiones, las más lógicas, las más razonables, están alteradas y disminuidas. Entonces, es verdad que a la hora de tomar decisiones, a una persona que tiene un síndrome del burnout, se le es mucho más complicado y toma decisiones a lo mejor mucho menos elaboradas, menos pensadas y más impulsivas, ¿no? Hablando de estadísticas, entre hombres y mujeres, ¿quién padece más el burnout? Esa es una pregunta que suele comentar, que suele hacer mucha gente y los estudios no están claros. Hay algunos estudios que dicen que la proporción de mujeres es más alta y en cambio hay otros estudios que hablan de que son los hombres, pero quizás no es tanto los porcentajes, sino cómo afecta de manera diferente, ¿no? Y sí que es verdad que, por ejemplo, a las mujeres les suele afectar de una manera y a los hombres de otra, evidentemente porque las mujeres además tienen una sobrecarga emocional, no solo en el ámbito de trabajo, sino también en tareas a lo mejor que muchas veces son relegadas a las mujeres en el ámbito doméstico, ¿no? Las mujeres suelen puntuar más alto en agotamiento emocional, suelen estar más vacías, por decirlo así, vaciadas, ¿sabes? Cansadas, desgastadas, en todo lo que tiene que ver más con esa parte emocional. Y lo suelen notar mucho en problemas físicos, somatizaciones del tipo de problemas gastrointestinales, problemas de sueño, como tú comentabas antes, problemas del ciclo menstrual. Eh, por esa parte emocional le afecta un poco más a las mujeres y a los hombres quizás les afecta más desde el ámbito de la despersonalización, que es más introversión social, no tanto contacto con los demás, con irritabilidad, conductas como quizás incluso un poco más agresivas, con más cinismo respecto a los otros a la hora de relacionarse. Entonces afecta de manera diferente, ¿no? A los hombres y a las mujeres. Hay una imagen muy representativa que solemos ver en Instagram, que es la de la pila, ¿no? Que dice, tienes que descansar aquí, en este porcentaje, ¿no? En el 70%, ¿no? Cuando ya llegas al límite. ¿No? ¿Cuáles Sí, son los tips que tú nos podrías dar para no llegar a quemarnos? pues mira, lo importante es no solo a nivel, lo que tú puedes hacer a nivel personal, porque no es un problema individual, es un problema tanto de la empresa o del negocio que tengas, como del individuo, ¿no? Entonces, es producto de un sistema desequilibrado de trabajo, con lo cual hay que trabajar desde los dos ámbitos, ¿no? Muchas de esas imágenes, como tú acabas de comentar, de cuando hablamos de burnout, sale un poco la foto de una tostada quemada o de un fósforo, una cerilla también quemada, ¿no? Porque ya ha llegado un punto en que esa tostada, que al principio era rica, era sabrosa, ya se ha quemado y ya está inservible, ¿no? Antes de llegar a esos puntos, a esos niveles, lo importante es que la empresa también ponga remedio. ¿Cómo? Pues a través de programas de bienestar personal. Y no hablo solo de un taller concreto, ¿no? Porque fíjense que el síndrome del burnout nos habla de un estrés crónico, prolongado en el tiempo. Entonces, cuando es algo tan prolongado en el tiempo, un taller de 1 hora, 2 horas, pues puede ayudarnos, pero no va a ser la solución, ¿no? La historia es implementar desde la empresa programas de bienestar a medio y a largo plazo, ¿no? Para que nos ayude realmente. Y un poco a nivel personal también, pues las personas tenemos que saber diferenciar, que yo creo que lo hemos escuchado en multitud de ocasiones, diferenciar entre tu horario laboral y tu horario personal, ¿no? O familiar. Esa desconexión digital, el seguir haciendo actividades que te ayuden a relajarte, que probablemente el tema del deporte, el tema de leer, una buena lectura si te gusta leer, pasear, tomarte un café con amigos, ese tipo de actividades tienes que mantenerlas, ¿no? Y obligarte a mantenerlas, porque son sanas, ¿no?
ese tipo de cosas son importantes y saber también decir no, ¿sabes? Cuando tú consideras que no es un momento adecuado porque tienes una sobrecarga, mucha ansiedad o tienes una carga laboral, es importante delegar también y decir, bueno, yo ahora en este momento no puedo, más adelante sí, pero hay que saber decir no. Tenemos incluso personajes muy conocidos a nivel internacional que han sufrido de burnout. Yo recuerdo de leer, por ejemplo, la cantante y actriz Selena Gómez, habló de que se retiraba un tiempo eh, porque sufría de burnout. Sandra Bullock, la actriz también súper famosa, también hubo una desconexión del trabajo durante un tiempo porque se sentía quemada. Lady Gaga, la superestrella del pop, o incluso Robin Williams, el comediante y actor Robin Williams, son ejemplos que recuerdo que en algún momento determinado en sus carreras profesionales tuvieron que cortar de manera brusca porque notaban que se sentían quemados, además lo verbalizaban, ¿no? Como el cuerpo en llamas, que no eran capaces de tomar decisiones, que se sentían abrumados por la situación, incluso que les afectaba a nivel de autoestima profesional. Y tomaron la decisión de desconectar y de autocuidarse para luego recargar esa pila, como tú decías, del 100% de manera adecuada, con un cargador adecuado, ¿no? Que recargue la batería para luego volver con más fuerza, ¿no? Sí, de hecho, hablando de esto, me has recordado al típico pie de mensaje que pone, yo ahora te estoy enviando este mensaje, es mi horario de trabajo, pero no tiene que ser el tuyo. Ya me contestas cuando puedas y a mí me encanta porque al final es una empatía con el otro, porque a veces recibimos ese mensaje y nos vemos ya como obligados a sentarte y a contestarlo sobre la marcha. Sí, es que a veces la desconexión digital tiene que ver un poco con las autoexigencias que se pone uno, ¿no? Entonces, sí que es verdad que incluso tenemos que hacer ese favor a los compañeros de decirle, mira, te vas a ir de vacaciones y muchas veces yo escucho que me dicen, bueno, si hay cualquier cosa, me llama. Y tú tienes que decir, no, no, a ver, no se va a hundir el mundo, vete de vacaciones, desconecta, disfruta y cuando regreses el trabajo te va a estar esperando. ¿Sabes qué? Hay que saber desconectar uno, pero también ayudar a los demás a que desconecten, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, fíjate, Raquel, que el síndrome de burnout surgió por un profesional del ámbito de la psiquiatría en Nueva York, un médico que empezó a trabajar en una clínica de adicciones y que él notaba como los compañeros que empezaban a trabajar con muchas ganas, muy motivados, ¿no? Muy implicados, porque además el burnout tiene que ver mucho también con profesiones de ayuda, ¿no? De servicio al otro. Empezaron a trabajar con muchas ganas estos médicos y al cabo de un tiempo, de un año, de un tiempo prolongado, empezaba a notar cómo iban cambiando sus actitudes, ¿no? Más cínicos, más despersonalizados, mucho más quemados, menos interesados en los demás. Y él fue uno de los primeros, Freudenberger. Freudenberger se llamaba, mi alemán no es muy bueno, pero bueno, Freudenberger, que fue el detectar un poco el síndrome del estar quemado, ¿no? Como la vela que se va apagando y que se consume, ¿no? Finalmente. Ya llegamos a este punto de estar quemados. ¿Ahora qué? ¿Cómo lo solucionamos? Pues como casi todo, siempre es mejor prevenir que curar. Con lo cual, lo que decíamos hace un ratito de que tanto la empresa como el trabajador tienen que poner sobre la mesa estrategias para no llegar a estar quemado, lo importante es que incluso ahora que regresamos de vacaciones, que es un buen momento en el que mucha gente está regresando, otros estamos esperando por irnos, pero hay mucha gente que ya está regresando. Lo importante cuando regresas también de vacaciones es tener claro, primero, eh, no vuelvas de vacaciones el mismo día que empiezas a trabajar, es decir, déjate unos días de margen para ir habituándote otra vez, ¿no? Segundo, no empieces con las tareas más difíciles y más complicadas, sino poco a poco vas cogiendo el ritmo y empiezas por las cosas un poco más sencillas. Ponte también tiempos, que yo soy mucho también de meter la pata en eso, ¿no? De llegar y empezar a leer todos los correos cada 5 minutos para ir contestando y me voy agobiando yo mismo, ¿no? Pues ponte tiempos de que si tengo que mirar el correo electrónico o contestar una serie de mensajes, lo hago en un momento determinado, pero no estoy cada 5 minutos entrando, ¿no? Y haz parones frecuentes a lo largo de la jornada para poder desconectar, relacionarte con los demás, descargar a nivel emocional e ir tomándotelo de manera progresiva, ¿no? Eso es una vez que regresamos ahora, por ejemplo, de vacaciones, que es un buen momento. Y luego lo importante también es cuando ya sentimos que estamos quemados, que de hecho creo que fue hace unos 3 años, en el 2022 por ahí, la Organización Mundial de la Salud reconoció el síndrome del burnout, del síndrome del trabajador quemado, como un fenómeno ocupacional.
Es importante, si sentimos que ya estamos despersonalizados, porque ya vemos a los compañeros del trabajo o a nuestros clientes no como personas, sino como cosas, como objetos, los despersonalizo, ¿no? Les quito un poco su humanidad y los trato un poco como cosas. Si yo siento que a nivel emocional ya estoy vaciado porque no puedo dar más de mí y siento que mi autoestima profesional ha caído, que ya creo que no puedo tomar decisiones y que no soy bueno en el trabajo, son síntomas de que quizás tienes un síndrome de burnout. Es importante también acudir a profesionales, ¿no? de la ayuda. Un terapeuta nos va a ayudar a trabajar en distintos ámbitos. Normalmente se trabajan los programas de queme laboral, se trabaja reestructuración cognitiva, que es un poco cambiar nuestros pensamientos más deformados o menos útiles por otro tipo de pensamientos más productivos, el buscar estrategias de solución de problemas o resolución de conflictos, junto con gestión eficaz del tiempo, que también son programas que trabajan el tema del burnout, y, el tema de técnicas de relajación. Hay muchísimas técnicas de relajación, respiración diafragmática, Jacobson, hay gente que hace yoga, hay gente que hace pilates o que hace cualquier otro tipo de actividad física. Ese combinado de estrategias, de pensamientos, de cómo solucionar problemas y relacionarme con los demás, cómo autocuidarme, suelen estar en todos los programas de queme laboral, ¿no? Juancar, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito No Me Cuentes Cuentos, de hablar de burnout, y nos vemos ya presencialmente el día 12 en el networking, el 12 de septiembre. Sí, muchas ganas de que las redes están muy bien, ¿no? Pero de poder tocar, abrazar y ver a la gente en persona, que yo creo que eso no puede faltar nunca, ¿no? Yo por mi parte te felicito pero también por la iniciativa, ¿no? De hacer no solo todo lo que haces a nivel de digital, sino también de esos eventos presenciales que yo creo que como seres humanos los necesitamos, ¿no? Sí, somos seres sociales. Tenemos Todos que seres estar sociales. aportando y ayudándonos a sumar en estos proyectos sociales y en sacar la situación, ¿no? De cómo está el emprendimiento hacia adelante. Así que, Suanca, muchísimas gracias y nos vemos pronto. A ti, muchísimas gracias a ti. Gracias. Bienvenidas y bienvenidos a la 9ª temporada de No Me Cuentes Cuentos en la baranda. Hoy tenemos con nosotros a Lidia Monzón, mentora, formadora, speaker internacional, y vamos a hablar de liderazgo. Lidia, bienvenida. Muchas gracias, Raquel, por invitarme a tu nueva temporada y en este sitio maravilloso. Vamos. Muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir contigo y con todas las personas que luego nos vean. Yo estoy encantada de inaugurar esta 9ª temporada contigo y me gustaría preguntarte cómo definirías tu estilo de liderazgo. Bueno, pues a lo largo de mi vida, ¿no? El tiempo que yo he desarrollado el liderazgo en distintos lugares, me he dado cuenta que bueno, hay ciertas definiciones de liderazgo que están más o menos organizadas dentro de las formaciones para líderes, y yo siento que hoy por hoy puedo definir mi estilo de liderazgo como humanista, un liderazgo más enfocado en el servicio, en la atención, en mejorar el equipo en el que estemos, ¿no? Porque creo que son como partes importantes tanto a nivel empresarial como a nivel asociativo, porque tú ya sabes mi trayectoria también a nivel movimiento asociativo, y que yo las he puesto a funcionar donde quiera que voy, poniendo en el centro a las personas, porque me parece que en un momento donde todo está tan aparentemente deshumanizado, despersonalizado, ¿no? Donde se nos lleva muchas veces a que separémonos del otro porque es diferente, el liderazgo que tiene que ver con la humanidad y poner a las personas en el centro implica que siempre las pongamos en el centro. Eso no implica, Raquel, que hemos tenido muchas conversaciones, que en ocasiones nos tengamos que tragar a lo que a lo mejor no nos apetece, ¿no? Pero ahí también forma parte de nuestro liderazgo cómo ponemos los límites, desde qué lugar ponemos los límites, cuál es el lenguaje que utilizamos para poner un límite, para respetarnos a nosotros mismos respetando al otro. O sea, realmente es como un arte, ¿no? Yo a veces considero que liderar es un arte. Es algo que independientemente de que tú lo aprendas, porque hoy es verdad que todo eso se puede aprender, pero luego o lo integras de verdad dentro de tu vida y sale algo que va dentro de ti y lo conviertes en algo que realmente sea fácil, que no te cueste hacer un liderazgo de personas, ¿no? ¿En quién te has inspirado en el liderazgo y cómo te proyectas para tú también inspirar a las generaciones futuras?
Bueno, te voy a contar algo que puede resultar hasta raro, pero me voy a atrever a decirlo, ¿no? Estamos en un tiempo de cambios, ¿no? Pues mira, hay un líder que a veces hemos olvidado, que me inspira, y es Jesús de Nazaret. Cuando realmente voy estudiando su vida desde otro lugar, y no estamos hablando de religión, estamos hablando de la persona, porque tú me has preguntado de esa persona, cómo él lideraba. Y de hecho hay un libro que me leí que me sorprendió, cómo no es desde el lado, por supuesto, religioso, ni mucho menos, y que si fuera tampoco pasaba nada, porque Mahoma también ha sido un gran líder, Buda también ha sido un gran líder, todos los líderes religiosos han sido grandes líderes, pero el liderazgo de Jesús desde el punto de vista humanista, poniendo en el centro a las personas y liderando desde el servicio, me parece que ha sido inspirador para mí. ¿Cuáles son esos valores que hacen que los líderes tomen buenas decisiones? Efectivamente, tomar buenas decisiones, algunos momentos son fáciles cuando estás liderando personas, va todo como rodado y no problema. Realmente cuando son los momentos complicados, ¿no? O bien por carga de trabajo o bien por situaciones personales tuyas o de los demás, que hay que integrarlas, hay que reunirse, hay que hablar, hay que escuchar. Yo creo que una gran cualidad es la escucha, un valor importante. Que pues, quiero poner aquí sobre la mesa es la escucha. Sí, todo el mundo es escucha activa, no, pero es que escuchar también es un arte, porque ya yo no hablo solo de escuchar lo que el otro me cuenta, realmente sabiendo hoy que el 70% del lenguaje no verbal, que es su cuerpo, su mirada, lo dice sin hablar, es cómo interpretar esas señales que te llegan, y eso me parece súper importante añadirlo hoy a la formación de liderazgo, ¿no? Esa manera de entender cómo el otro, nada más llegar, desde que se sienta, cómo se sienta, su mirada, su forma corporal, todo eso te está dando información como líder de cómo está esa persona. Cuando está contando su propia historia, muchas veces esa atención a ese lenguaje, como lo está contando, dice, aquí hay algo, y entonces cojo mi nota y lo aparco. Esto me está contando, aquí hay otra cosa, tomo nota. Y luego dejo que termine y luego hablamos, ¿no? Con lo cual creo que para tomar buenas decisiones hay que escuchar. Hay que escuchar atentamente, hay que escuchar y atender a todos los polos. No puedes dejar ninguno fuera. Yo creo que un buen líder, y cuando hablo de polos es que muchísimas veces mayoría, no. Un buen liderazgo está integrando a todas las personas que hay en esta mesa, a todas las personas que tengo de alguna manera en mi empresa y atendiendo a todas las circunstancias de cada uno, con lo cual es un trabajo de artesanía, Totalmente. de artesanía humana, ¿no? Liderar es un arte y también la gestión de las emociones, porque sí. Ante momentos de presión, ¿cómo podemos manejarlas? Bueno, ante momentos de presión, lo primero, respirar. Fíjate lo que te digo, porque cuando estamos en esas situaciones hasta se nos olvida respirar. Y yo siempre invito a mis clientes cuando trabajamos, a la gente con la que trabaja conmigo, vamos a respirar primero. Echamos 3 respiraciones, soltamos todo, lo dejamos ahí afuera y ahora empezamos de nuevo. ¿Okay? Y creo que eso es clave para volver a colocarte, porque la respiración tiene ese arte importante de colocarte en el aquí y en el ahora. Es lo único que te coloca en el aquí y ahora. ¿Se nos olvida? Claro que sí, porque tenemos 40 cosas todos los días, pero eso es lo único que te coloca aquí, porque nosotros nacimos con una respiración y curiosamente nos morimos con una expiración. O sea, fíjate qué importante es la respiración en nuestra vida, que no se la damos, sí. Pero que cuando hay momentos de gestión de emociones, primero respiración. Y después vamos a empezar otra vez, como hemos dicho, vamos a escuchar, vamos a tener compasión, ¿vale? Creo que es esto que tenemos que aprender como sociedad, a no juzgar tanto, sino a utilizar la palabra compasión, porque realmente todos pasamos por situaciones difíciles a lo largo de nuestra vida. Algunas veces son más fáciles, otras veces son más complicadas, y como nada humano me es ajeno, a lo mejor lo que el otro está pasando hoy, que trabaja conmigo codo con codo, o que es un comercial, o que está de camarero en un restaurante, lo que me está contando, a lo mejor otro año más adelante me puede suceder a mí. Entonces, para mí, esa escucha desde la compasión, desde la empatía, pero sin que haya que tomar una decisión en un momento importante, con un límite claro y sano para él y para mí, estableciendo
eso que habla la asertividad, esos límites sanos. Yo creo que esa es la clave, ¿no? para gestionar el mundo de las emociones dentro de un entorno de equipo, ¿no? Un entorno de equipo. Después contigo misma, evidentemente, a todos nos ha pasado, y estoy segura que a quien nos escucha también, hay momentos difíciles que tienes que atender a un profesional desde fuera, que lo pueda ver desde la neutralidad, ¿no? Y te pueda ayudar a obtener otra visión que a veces tú, cuando estás totalmente implicada, no la ves. Claro. Y tienes que apoyarte en eso, ¿no? Sí. Y gracias que existen profesionales maravillosos que te ayudan a tener esa otra mirada, ¿no? Sí, de hecho profesionales que a mí me han nombrado, como bien dices, la respiración, y dices, pero si yo respiro, ¿no? Porque es algo natural, pero ¿de dónde estás respirando? Aquí desde abajo, diafragmático. O estás llevando el aire abajo, sí. Claro. Un buen truco, eso es importante, ¿no? Sí, de hecho a mí me han dicho de siente los pies para estar en el presente. Exactamente. Que también es un buen truco. Porque, a ver, nosotros somos seres que estamos pegados a la Tierra. La Tierra genera un campo vibratorio importantísimo. Se nos olvida hasta que estamos pegados a la Tierra, y a veces creemos que la Tierra es una cosa y que nosotros somos otra, pero para nada. Sí. La Tierra tiene sentimientos, la Tierra vibra, la Tierra tiene su propio, la tormenta, la lluvia, el rayo, todo eso también nos afecta a nosotros, y nosotros estamos como ajenos, que eso no tiene nada que ver con nosotros, para nada. Hoy cada día se sabe más que cuando la Tierra grita, nosotros también sentimos lo que grita. Antes hablabas de límites. ¿Cómo podemos diferenciar dónde empieza el liderazgo y dónde acaba con la dominancia? Uy, una pregunta muy interesante que me acabas de hacer tú, chiquilla. Bueno, a veces no se distingue, ¿no? Pero sí es cierto que me has preguntado al principio por los estilos de liderazgo, y hubo muchos años, ¿no? que hemos estado sobre un liderazgo vertical. Ese liderazgo donde yo soy el que mando, y debajo de mí está todo el mundo. Y yo tomo las decisiones, te gusten a ti, cuando te guste, esté de acuerdo o no. Pero sabemos que eso, en este momento de la humanidad, no nos está gustando a nadie. Y estamos hablando de ese liderazgo que es más del siglo pasado, ¿no? Ese liderazgo vertical, pues teníamos de alguna manera, esos líderes políticos o líderes incluso religiosos que todavía manejan ese liderazgo de tener a la gente en estado de sumisión. ¿Bien? Y la gente realmente no se da cuenta, pero el día que te despiertas, amiga, has perdido totalmente tu poder, sí, como líder vertical. Entonces, el tema de la dominancia, pues ni en ningún lugar, aunque seas tú el dueño de tu empresa, el dueño de tu restaurante, integremos hoy más el líder cercano al que la gente quiere. Estamos en otro tiempo. Estamos en otro tiempo, entonces ese liderazgo vertical en los lugares que existe, la gente tiene más asentismo laboral, tiene más bajas médicas, están más enfermos, y ya no te hablo a nivel personal, que también todavía existe familias que se vive por ahí, ¿no? Pero bueno, ahí entraríamos en otro tipo de dinámica. Pero a nivel empresarial, el liderazgo, desde luego, humanista, horizontal, el líder cercano, con un enfoque de equipo, que incluso comparte una cerveza con su equipo, una vez a la semana, que hablemos de otra cosa que no sea el negocio, conozcámonos más, para poder luego integrar las decisiones que haya que tomar, ¿no? De hecho, me estaba recordando que en un taller de risoterapia que hicimos, había una chica que decía que le habían recomendado no reírse o no ser simpática con su equipo porque perdía credibilidad y respeto. Claro, es cierto, eso forma parte del siglo pasado, y lo digo así de claro. A medida que se ha ido avanzando en este siglo XXI y se ha estado descubriendo los estilos de liderazgo, como las personas que son la generación millennial como tú, la generación Z, porque claro, los baby boomers crecimos en un entorno de liderazgo vertical. Luego entonces es muy probable que todavía haya un montón de empresarios baby boomers que entiendan que ese es el liderazgo en el que ellos se criaron y lo vean natural, no pasa nada, pero es cierto que las nuevas generaciones entienden la vida de otra manera. Y ahí, en esa confrontación, de alguna manera, una confrontación de esa diversidad en la que nos encontramos hoy, entre los seniors, que tienen una formación importante, que tienen a lo mejor mucho talento y experiencias desarrolladas, pero a lo mejor tienen un liderazgo vertical, y las generaciones nuevas que acaban de llegar al mundo laboral quieren otra cosa. Incluso quieren ganar menos y tener más tiempo para disfrutar de la vida. Lo están entendiendo de otra manera. Cuando el baby boomer era trabajo en un trabajo y trabajo en otro porque tengo que sacar mi familia adelante, era otro estilo. Entonces hemos cambiado por completo todo eso, que requiere todavía un tiempo de evolución en la sociedad, incluso
no solo a nivel personal, a nivel familiar, que sí, a nivel educativo, sino también en el sector empresarial, que estamos muy metidos en ello ahora, en hacer ese cambio en un estilo más de servicio, ¿no? Un liderazgo de servicio. Que por eso se dice que las mujeres, cuando forman parte de un equipo directivo en una empresa, por ejemplo, la productividad aumenta en un 30 o un 35%. La mujer está más orientada a la atención al cliente, al servicio, al cuidado, a la escucha del otro. Son características básicas de la mujer. Vamos a dejarlo ahí, ni mejor ni peor. Pero sí, cuando se ponen sobre la mesa, mejora muchísimo los equipos. Sí. Y el hombre que lo aprende. ¿Por qué? Porque yo siento que el hombre que entra en esta dinámica, hoy también hay hombres maravillosos con ese liderazgo de servicio, de ayudar y de apoyar, más en las generaciones nuevas que en las generaciones anteriores, ¿no? Sí. Lo que nos está tocando vivir un tiempo de la humanidad diverso, yo lo llamo así, ¿no? Donde evidentemente convivimos muchas generaciones, mucha multiculturalidad en todos los lugares. La tierra realmente no es de nadie. Esto lo dije yo en una conferencia en un colegio de niños, a niños de 10, 12 años, que estaban muy enfadados con la emigración, y tocó un tema espinoso, pero me voy a quedar aquí. Y yo les respondí, pero es que la tierra no es de nadie. Los límites lo han puesto los humanos. Las fronteras están puestas por los humanos. Y muchas guerras son fronterizas. Porque yo quiero tu trozo de tierra, que creo que es mío. La tierra es de todos. Tierra que nosotros hemos elegido nacer en este planeta, en este momento de la historia. Y todos tenemos algo que aportar. Wow, qué mensaje, Lidia. Y todos tenemos algo que aportar. Sí, y está muy bien el despertar las conciencias desde pequeños, ¿no? Sí, que es cierto que a nivel, hablando de la respiración hace un ratito que tocamos ese tema, en los colegios ya se empieza a introducir, oye, ¿qué sientes? ¿Rabia? ¿Ira? ¿Qué? Defínemelo para que el niño entienda qué emoción es la que siente, cosa que a lo mejor en mi tiempo eso no es, ni se le esperaba. ¿Vale? Me hemos tenido que aprender a desarrollar el mundo emocional pues tú solo, ¿no? Y eso para mí yo lo siento que es un cambio importante, que lo veremos en generaciones más adelante. A nosotros nos toca ser un puente, al menos yo me considero que soy un puente entre un tiempo del siglo pasado y un tiempo actual en el que vivo. Que es verdad que la experiencia y la sabiduría la puedo aportar ahora, y ustedes que tienen otra generación, otra vivencia, me lo van a aportar a mí, la frescura, la forma de entender la vida, ¿no? Sí, el compensar la sangre nueva con la experiencia. Exacto, creo que hoy por hoy incluso hay empresas que trabajan esta combinación de los seniors con las nuevas generaciones, haciendo un combinado, porque cuando destierras realmente el talento de un senior de 40 años de empresa, 30 años de empresa, ese hombre o mujer tiene una experiencia vital importante, con un aprendizaje que ha tenido a lo largo de su vida profesional, que qué pena que, claro, tú vienes ahora, eres tan fresca, con energías nuevas, pero oye, si yo te apunto una pincelada para hacerlo de otro lado, y si te doy este pequeño detalle que también te va a venir bien, ¿no? O sea, por ahí es como yo veo el camino. Evidentemente, como tú bien dices, no está siendo fácil, ¿vale? Está pues, todo el mundo bastante controvertido con esto, pero hay que seguir por ahí. Yo tengo mi fe y mi confianza puesta ahí. Lidia, para finalizar, ¿qué consejo le podrías dar a alguien para que comience a hacer un liderazgo consciente? Bueno, evidentemente todos somos los líderes de nuestra vida, lo primero, todos lo somos, ¿no? Entonces, bueno, ya parto desde ahí, que yo creo que cualquier bebé recién nacido al poco tiempo ya es líder de su propio paraíso, ¿no? Y ya hoy se ve los líderes despiertos que hay ahí, ¿no? Es cierto que añadirle la palabra despertar, conciencia, hay que prepararse un poco, porque todavía ni siquiera en entornos universitarios los planes de estudios conciben esa mejora del liderazgo. ¿Cómo lo puedes hacer? Con lo cual es formación transversal, te la tienes que proporcionar tú. Y yo creo que ahí pues trabajo como el que haces tú, escuchar podcasts, ir a formaciones en un momento concreto, pertenecer a mundos asociativos, que yo siempre digo que son enriquecedores por las perspectivas, ¿no? Que te pueden dar y las opiniones de otros, siempre con el ámbito de enriquecernos. Creo que es el camino para tener un buen liderazgo, ¿no? Leer mucho, sí. Leer mucho. Los libros han salvado mi vida y para mí la lectura siempre es importante. Lidia, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento, tu experiencia en No Me Cuentes Cuentos.
Estás escuchando No me cuentes cuentos en Radio Global Coach en PNL Radio. Estamos estrenando esta 9ª temporada del podcast de bienestar y emprendimiento y seguimos entrevistando a emprendedores, empresarios, directivos, nómadas digitales para seguir dando voz al talento. Y hoy tenemos con nosotros a Mónica Lorenzo, técnico en esteticien, micropigmentación, también enfocada a la oncología. Mónica, bienvenida. Gracias. Mónica, cuéntanos un poquito sobre la micropigmentación. ¿Está más enfocado en estos tiempos a la estética o también está relacionado con nuestra forma de vernos tras una enfermedad y también su repercusión en la salud mental? Pues tiene esas dos variantes o esos dos caminos. Sigue estando la parte estética porque hay gente que busca comodidad en el día, pues dependiendo de tu trabajo, si trabajas cara al público, pues siempre si hay algo que te ayuda a verte bien durante todo el día te ayuda y la micropigmentación lo consigue. Después también tengo casos de madres pues que intentan sacarle tiempo al tiempo como sea y bueno pues tienen su costumbre, ¿no? De hacerse su delineado, maquillarse sus cejas, pues ahí recurren a la micropigmentación, invierten 3 horas y se quitan varios años de problemas. Y luego está la parte pues más relacionada con temas a lo mejor médicos, ¿no? Que siempre en esta parte nos vamos como a las areolas después del cáncer de mama, pero realmente hay más casos detrás que tienen este impacto que tú hablas pues de la enfermedad, como casos de alopecia, pues que te llega de adulto, pierdes todo el pelo o empiezas con alopecia fibrosante frontal, casos que he tenido pues que a lo mejor les han tenido que extirpar todo el labio inferior o una parte del labio, entonces tú se lo reconstruyes con micropigmentación porque han intentado camuflarlo pues con lápices de maquillaje y demás y eso al final del día pues no es una solución. O qué más te puedo decir, labios leporinos, chicas que a lo mejor han perdido la pestaña solo en un ojo, pues se le hace eyeliner y da la sensación de que vuelven a tener pestaña en los dos. Cicatrices individuales, por ejemplo un caso que tengo en el perfil, una chica que tenía una cicatriz en todo el escote, pues también fue un accidente que tuvo, o no sé, es que te podría decir tantos casos de ambas partes, pero a día de hoy sigue tocando los dos palos, porque verse bien también tiene un impacto emocional y no solo está vinculado a procesos oncológicos, sino hay más procesos médicos que bueno, pues que se les puede acompañar o terminar de dar cierre con la micropigmentación. Claro, yo tengo una amiga que sufrió cáncer de mama y entonces con el tema de las cejas que ha perdido pelo y dice, me gustaría hacerme la micropigmentación, pero no quiero que me quede tampoco muy exagerado. Ya, sí, eso es el gran miedo, yo creo que de casi todos, ¿no? Pero en especial las chicas que a lo mejor están pasando por un proceso de oncología o han pasado y no las han recuperado, pues bueno, para eso yo hablo de cómo lo abordo yo, ¿no? Y es pues haber dedicado años a estudiar pues cómo es la morfología ósea, cómo influye tu manera de gesticular en la posición de las cejas, tener esa capacidad pues, de entender que esa asimetría que tú estás teniendo no es estructural, sino forma parte de tu mímica. Todas esas cosas me ayudan a colocar la ceja donde va o donde debería de ir para que tú te veas lo más natural posible. Y luego abarcar técnicas. A mí me gusta tanto mi trabajo que yo me he metido en todas las técnicas que hay y me he quedado con las que mejores resultados dan a corto y largo plazo y al final las adapto a lo que la persona busca, ese resultado que busca. Y ahí es donde se consigue un poco la naturalidad, ¿no? Esa parte de entender el rostro en su conjunto, de la personalidad, cómo te vistes, en qué momento de tu vida está y luego pues la parte más técnica, pues qué técnica se adapta mejor a ti, qué combinación, qué saturación, hay conceptos, porque bueno que cuando tú los unes consigues ese efecto natural. Ya luego hay que entender qué entiendes tú por natural
Y es por eso que siempre pido que vengan a una consulta previa, porque eso se los explico yo siempre a todas las clientas. Digo, tú tienes un concepto de ti en tu mente y ahora yo necesito entender cómo te estás visualizando tú con la micropigmentación hecha. Y bueno, pues ahí eso forma parte de la consulta, ¿no? Que me expliquen, hacerles un diseño y ir entendiendo hacia dónde quieren ir. Y porque al final la naturalidad es subjetiva, igual que los colores y que la belleza. Sí, al final es armonía, ¿no? Que vaya en la línea con tu cuerpo, lo que tú quieres y lo que te haga sentir bien. Sí, que te represente, que sientas que sigues siendo tú. O bueno, después a veces está cuando nos cortamos el pelo y queremos un cambio radical, ¿no? Pero normalmente la micropigmentación por su duración debe de representarte y no de cambiarte, aunque es un cambio, pero tiene que seguir hablando de quién eres tú, cómo eres tú y no, pues no sacarte de ese contexto para que no te veas artificial, sobre todo en casos donde no hay nada de pelo. Ahí tienes que, como digo yo, hilar muy fino para que la persona pase de no tener a tener y cuando se vea en el espejo diga, esa que está ahí soy yo. Eso es lo difícil y lo bonito a la vez. Claro, porque como comentaste antes, son 3 años de duración la micropigmentación. Entonces, si por ejemplo tú te la haces y no te llega a gustar cómo te queda, ¿hay alguna solución para eso? A ver, no, no y sí. El tema de la duración siempre es relativo a cada persona, ¿no? Yo normalmente les recomiendo que en torno al año, año y medio se vengan para echarles un vistazo, pero que cuenten con que puede durar más, aunque puede también durar menos, pero no es lo habitual. Y si no te gusta, pues a ver, es que depende. Yo tengo muchos casos de chicas pues que a lo mejor se han hecho un tratamiento y no ha sido el resultado que esperaban. Y claro, cuando llegan, yo siempre les digo lo mismo. Primero, dime qué no te gusta. Cuando tú me dices qué es lo que no te gusta de lo que tú llevas, ya yo te puedo decir, mira, puedo trabajar encima o tienes que pasar por láser. Porque si a lo mejor no te gusta, pues porque te quedó muy clara o porque te faltó un poco por aquí, bueno, eso yo te lo puedo solucionar. Pero si es que te las dejaron muy oscuras, que la forma no te gusta de ninguna de las maneras, o que sientes que no te representa, ahí vas a tener que ir al láser. Y el láser es una solución, pero requiere de tiempo. Yo tengo una señora que el día que llegó a mí, esto es literal, ¿vale? Tenía 6 cejas, es decir, 2 pares, 2 pares, 2 pares. Sus 3 colas, sus 3 finales de las cejas colocados en posiciones distintas. La mandé a láser y estuvo 2 años yendo a sesiones de láser cada 2 meses hasta que pudo venir a mí. Y aún así, cuando llegó, el punto en el que el láser ya no podía trabajar más era un punto muy complicado porque era un color azul aguamarina, que es de estas cosas que tú dices, yo no sé si pueden decir palabrotas, ¿vale? Pero es de esto que tú dices, ¿qué coño te pusieron ahí para que se quede de este color? Y esa señora lleva conmigo, pues no te quiero engañar, de 3 a 4 años y todos los años la veo y mi misión es intentar que ese color no vuelva, es decir, se lo voy trabajando, pero no es la forma que le gustaría, no es la forma que yo querría, no es la técnica que elegiríamos. Entonces, no dedicar tiempo a ver dónde te lo haces y con quién te lo hace, el precio puede ser muy caro, pero no por dinero, sino por impacto emocional. Es donde yo veo que vale más dedicar un poquito de tiempo antes de elegir y estar convencida y segura a hacerlo así a la ligera. La micropigmentación mal hecha dura demasiado, demasiado. Bien hecha siempre va a durar poco, pero no porque dure poco, sino porque vas a estar a gusto y para cuando te des cuenta ya pasó el tiempo y se ha desgastado, pero cuando no te gusta, cada segundo que tú estés con eso que no te representa es una eternidad. Entonces hay que invertir tiempo en informarse y en encontrar esa persona que te gusta como trabaja. Sí, que tenga esa profesionalidad, tanto como dices tú, para asesorarte, porque, bueno, últimamente se ven muchas personas que hacen micropigmentación. Sí, a ver, la yo le digo micro porque es como más corto, ¿no?
va como por boom, ¿no? Lleva ya, pues yo me incorporé, yo vi la micropigmentación por primera vez hace 20 años, cuando hice el técnico superior en estética. Me incorporé como en el 2016-2017, ahí estaba teniendo un nuevo despegue porque habían cambiado todas las técnicas, se había vuelto más realista y luego ha ido teniendo como lapsus, ¿no? De pequeños boom. Y otra vez hay un boom. Entonces, ¿qué ocurre? Y esto es una realidad y esto va a ser un poco así como tirarme cosas yo para mí, ¿no? Pero hay chicas pues que a lo mejor no consiguen la clientela que necesitarían para mantenerse y eligen dar formaciones, porque bueno, al final una formación cobras más, tienes menos responsabilidad, no tienes que hacer un tratamiento y son niñas pues que realmente no tienen la experiencia suficiente para dar una formación, porque al final los conocimientos teóricos tú te puedes comprar un libro de micropigmentación y tienes toda la teoría ahí, no necesitas ir a un curso. Pero la experiencia, que es al final lo que a ti te va a ayudar y lo que te va a dar herramientas para meterte en unas situaciones o en otras, eso solo se consigue trabajando, atendiendo a clientas y viendo tus resultados con los años. ¿Qué tiene de malo, por decirlo de alguna manera? La micro es lenta de aprender. Lenta de aprender en el sentido, yo ahora estoy viendo mi cambio técnico de hace 3 años. De hace 3 años decidí cambiar mi técnica y ahora estoy viendo cómo ha envejecido esa técnica en el tiempo y si me interesa o no seguir haciéndola. Entonces, 3 años es un montón de tiempo. No todo el mundo tiene la paciencia o la estructura a nivel de emprendimiento necesaria para sostener esa espera. Entonces, ¿qué hacen? Dan formación. Y si yo sé poco, te enseño poco. Si te enseño poco, ¿tú con qué herramientas vas a trabajar? Con poco. Pues entonces al final eso da también lugar a pues una misma forma de ceja para todo el mundo, colores no adecuados, da lugar a cosas que yo a veces me tengo ya muy entrenada para salir del trabajo y decir, bajo los plomos y yo no veo micropigmentación por la calle, porque a veces veo cosas que digo, joder, entiendo el miedo de la gente. Es que si ese resultado está por ahí, entiendo que haya gente que tenga miedo a la micropigmentación, porque es que un resultado mal hecho va a hablar mucho más alto y más fuerte que uno bien hecho. Porque además esto es una medalla que yo sí me pongo orgullosa. Me cuesta mucho ponerme mis medallas, pero esta sí me la pongo. Y es que mis clientas me dicen de manera muy repetida, la gente me ve mejor pero no sabe por qué. Y entonces es como, ahí, ese es el punto perfecto, el dulce, el ideal, el te notan algo pero no saben qué es, porque yo no quiero que tú tengas más cejas que cara. Yo lo que quiero es que se armonice todo contigo, porque no quiero que tengas más sonrisa que ojos. Entonces es como buscar ese equilibrio y ese equilibrio yo es verdad que juego con la ventaja contra muchas compañeras de que yo llevo 20 años trabajando en el mundo de la estética. 20 años viendo pieles, entiendo cómo son, cómo funcionan, cómo envejecen, cómo tratarlas. Tengo esa capacidad de ver belleza a lo mejor donde otras personas no la ven, yo suelo verla. De hecho, yo siempre, es una chorrada, pero cuando salgo con mis amigas de tienda siempre digo, me enamora la ropa fea. Porque en esas prendas veo cosas bonitas, veo esa capacidad de ser diferente, de hablar de ti de otra manera. Entonces, creo que es un conjunto de cosas y algunas las tienes que tener un poquito ya de base y otras te tienes que sentar con alguien que te dé una buena formación para que tú tengas una buena base y no veamos esas cositas que vemos a veces. Mónica, tú no te quieres colgar medallas, pero ya te las cuelgo yo porque es que vienes del Congreso de Vietnam de dar una ponencia y también ya tienes otras previstas de cara a futuro. Sí, bueno, a ver, es que Vietnam, mira, en mayo fui jurado en modalidad online de un congreso que se dio en Costa Rica, ¿no? Y
Es decir, me sorprendió que el chico me llamara, pero en cierto modo no tanto, porque nosotros nos conocimos hace unos 3 4 años y nos veníamos siguiendo. Entonces él como que había venido viendo mi trayectoria y no me sorprendió tanto. Pero cuando a mí me llegó el mensaje de Vietnam, que le gustaría que participara como demo speaker y jurado y tal, yo cuando lo leí pensé, madre mía, cada día mejor las estafas. Qué pasada, se han metido en mi perfil a ver a qué me dedico para hacerme una historia de manera que yo acabe dando en el enlace. Esto imagínate, porque yo decía, no, a mí, ¿quién me va a llamar a mí de Vietnam? Pues sí, fue así, y todavía a día de hoy es como, yo estuve allí, en serio. Es muy guay, ha sido muy guay porque de pronto, a ver, yo no sé si otros canarios tienen esa sensación, ¿no? Pero ser canario y estar en Canarias, sientes que siempre hay una barrera extra que a lo mejor quien está en el centro de Madrid no la tiene. Entonces es como, tío, al final las redes globalizan tanto todo que esa barrera física pues no está, desaparece y que alguien de la otra punta del mundo haya sido capaz de ver en mí algo como para darme el lugar de juez y hacer una demo, no sé, y ya bueno, todo lo que se ha desencadenado, ¿no? El congreso pues ahora a final de mes en Gandía, con la modalidad de areolas, en noviembre en Bucarest. He tenido algún congreso que se lo he dicho a alguna amiga, digo, yo espero que no piensen que soy así, ni una creída ni nada, pero tengo que decirle que no, porque es que yo tengo que trabajar, yo tengo clientas que quiero atender, que tengo que atender y no puedo pasarme cada 2 semanas viajando porque entonces es cuando trabajo. Para mí Vietnam ha sido algo que no me esperaba y que no esperaba lo que se está desencadenando después de esto, la verdad. Me ilusiona y a la vez es como, pero que me cuesta creérmelo. Mónica, para finalizar, ¿cuándo recomendarías tú a una persona que si hiciera una micropigmentación después de, por ejemplo, haber pasado un cáncer? ¿Cuánto se recomienda esperar? Hay personas que quieren verse bien ya. ¿Cómo puede afectar? Vale, mira, hay dos grandes momentos. O antes de empezar los ciclos de quimioterapia o después. En medio, una vez tú estás con la quimioterapia, lo cierto es que la quimio te va a debilitar el sistema inmunológico. Entonces, toda agresión externa es una puerta de entrada pues, a una bacteria, a un virus, a un hongo, cualquier cosa. Entonces, si tú estás flojita, algo que no te pasaría de normal te puede pasar y las consecuencias pueden ser muy graves, ¿no? Y luego está o el después. Y el después te lo va a marcar siempre o desde oncología o desde cirugía. Porque hay personas pues que pueden tener un cáncer de estómago y va a ser tu oncólogo quien te va a decir después de todo el proceso cuándo te puedes hacer una micropigmentación, o si te han extirpado un trocito de labio o todo el mentón, pues será cirugía quien te lo diga. En el cáncer de mama pues también será el plástico quien te dé las pautas. Así que los tiempos, yo siempre voy a estar condicionada a que ese proceso tanto oncológico como de reconstrucción haya finalizado y me den el visto bueno desde cirugía, porque si a lo mejor tú te has hecho, te han extirpado el mentón, por mucho que tú te quieras reconstruir el labio, si el plástico todavía no ha terminado de trabajar, yo no puedo entrar. O lo mismo que la areola. Sí, si estás con el expansor, pues no te puedo hacer una micropigmentación, pero te puedo dar una prótesis de silicona que tú te la pones y te la quitas, que al final es de quita y pon. Y bueno, te la puedes poner y ópticamente engañas a tu ojo y ese proceso quizás es un poco más suave. Y digo un poco porque no deja de ser una mierda de proceso, la verdad. Pero bueno, yo solo he encontrado hasta ahora la manera de llegar en mitad del caos con las prótesis de silicona. Ahí es cuando yo te puedo decir, bueno, pues te hago una areola de silicona, tú te la vas poniendo y quitando y ahí puedo llegar desde que te dan la noticia hasta que tú estás en mitad de todo el meollo.
pero si es micro o antes, que es lo que hago con muchas chicas en el caso de cejas, pues aprovechas, además es perfecto porque aprovecho sus cejas, saco, replico su ceja tal cual, de manera que cuando se le cae el pelo, sigue siendo su ceja natural. Y si se recupera el pelo, que suele ser lo habitual, se te va a recuperar sobre la posición, entonces no vas a acabar con 4 ni 1000 cejas. Y después, pues dependerá. Hay chicas que me llegan a veces que tienen el visto bueno pues de su oncólogo, pero yo intuyo que a lo mejor en 2 o 3 meses ya va a salir. Entonces, juego un poco con, venga, te hago algo muy suave o muy sutil que te dé la sensación de, pero no me voy a pisar porque te va a salir pelo. Y entonces ya luego cuando se ha confirmado que sale pelo, pues simplemente yo le di algo para engañarle el ojo y se recuperó y ya está. Porque sí es verdad que si te va a salir y tú no tienes esa capacidad de leer el hueso, la estructura y cómo se gesticula y demás, la persona le puede salir el pelo y verse con 4 cejas, las 2 de micro y las 2 suyas. Entonces, hay cositas ahí que hay que mirar, pero es muy guay. La micro es muy guay. Para las personas que nos están escuchando y les interesaría contactar contigo, ¿cómo pueden contactarte? Pues mira, mi teléfono lo van a encontrar súper fácil en la web monicamicropigmentación.com. Ahí tienen, además en el blog cuelgo pues todo lo que Instagram no me deja, casos reales de areola, pues donde te enseño una y otra para que veas que intento afilar tanto la punta que intento que no se diferencie una con otra. Te explico cosas pues que en un post de Instagram no tengo tiempo. Ahí tengo todo volcado, todo cuando voy teniendo rato voy volcando pues esas dudas y que a mí, como habrás visto, me gusta extenderme y así les facilito pues también tener esa información. Eso que digo siempre yo de infórmense, soy responsable en dar información para que se informen. Entonces, bueno, pues yo pongo cosas ahí. Si no, pues en Instagram pues por temporadas cuelgo más mi día a día y por temporadas no, porque al final pues Instagram es otro trabajo y no siempre llego. Y ya, y poniendo Mónica Lorenzo en Google, ahí sale todo. Mónica, muchísimas gracias por este ratito, no me cuentes cuentos. No, gracias a ti por invitarme. Estás escuchando No me cuentes cuentos en Radio Global Coach and PNL y hoy estrenamos 9ª temporada con un nuevo colaborador, Alejandro Cañadas, coach experto en PNL, director de Instituto PNL.com, autor de varios libros de desarrollo personal con más de 1000 alumnos repartidos por todo el mundo. Alejandro, bienvenido. Igualmente, un placer estar aquí. Vamos a hablar de esta sección de Eneagrama que estrenamos en esta 9ª temporada y vamos a explicar un poquito para las personas que todavía no conocen este término, ¿qué es el Eneagrama? Pues el Eneagrama son 9 tipos de personalidad. Vamos a ver de dónde viene el origen y el objetivo de esta entrevista es que el espectador pueda entender en qué punto está, en qué tipo de eneatipo tiene y cuál es su poder para emprender, para vender y cuál es su sombra, nuevamente, para emprender y para vender. Vamos a ver cuál es ese poder, esas áreas donde brilla y vamos a ver también la sombra, en qué cojea y qué tiene que tener en cuenta a la hora de emprender y de las ventas. ¿Nos puedes explicar un poquito cuántos tipos de eneagrama hay y así por encima, porque es la primera toma de contacto, cuáles son estas luces y esas sombras de los 9 eneatipos? Vale, pues para poner en contexto, el eneagrama se hizo más famoso con Claudio Naranjo, que es, digamos, el mayor divulgador o que empezó con la mayor divulgación. Vamos a ver primero qué es el eneagrama. Pero, sin embargo, son 9 tipos de personalidad y si son 9 tipos de personalidad es algo intrínseco en el ser humano. Es decir, que a lo largo de la historia, por distintos motivos y porque el ser humano es así, ha tenido estos 9 tipos de personalidad. Entonces todos los personajes históricos, los políticos, están dentro de un eneatipo. Decir que no es algo nuevo, pues ya teorías del Islam sufí ya hablaban de esto hace cientos de años y por tanto cuando lo conoces, sé que al principio cuesta un poco y es un poco mucha información, pero el que se quede hasta el final va a conocer exactamente su tipo de personalidad,
en estos 9 áreas sus luces y sus sombras. Y también lo vamos a extrapolar, ¿no?, al área de emprendimiento, que es un tema que tocamos también en el programa, y cómo podemos potenciar tanto nuestras virtudes como canalizar, ¿no?, esos defectos para volverlos también otra virtud, y también el unirnos, ¿no?, el asociarnos, porque también es interesante ver con qué eneatipo vamos mejor dentro de un proyecto. Perfecto, pues vamos a ello. Una cosa importante, voy a poner casos históricos, voy a usar personajes famosos, políticos, pero hago esto sin ningún tipo de ideología, simplemente porque son personajes que todos conocemos. Al presidente del gobierno todos los conocemos, pero aquí yo tengo mi opinión política y aquí esto no tiene nada que ver. Igualmente voy a hablar de la luz y de la sombra de cada eneatipo, y que nadie se lo toma a lo personal, simplemente puede ser la área que a lo mejor cojea, ¿vale? Entonces, ¿empezamos? Empezamos. Vale, el eneatipo 1. Para entenderlo y poder situarte, no vale no puedes hacer encuestas que hay por ahí por internet. Eso de verdad no va a funcionar. Tienes que entender los principios básicos. Entonces vamos con los principios. El eneatipo 1 lo que busca a un nivel profundo es que se cumplan unas reglas que tiene en la cabeza. Es como que su cerebro está estructurado para que busque estas reglas. Por ejemplo, personajes conocidos, Jordan Peterson, el intelectual canadiense, estaría dentro de este eneatipo. De hecho, lo busqué y justo tiene un libro que se llama Las 12 reglas del poder, creo que era, o algo así. Pero son 12 reglas. Entonces, el eneatipo 1 tienen que cumplirse unas reglas, pero pueden ser reglas hippies, pueden ser reglas cristianas, pueden ser cualquier tipo de regla. De hecho, Pablo Iglesias también entra dentro de este eneatipo. Es decir, las cosas tienen que ser así. En su mente hay unas reglas que cumplir, que pueden ser, ya digo, pueden ser muy distintas, pero siempre busca cumplirlas. Oye, hay que despertarse a las 5 de la mañana, porque si no, no vas a tener éxito. Hay que ir al gimnasio 2 horas 45 minutos, porque si no, no es suficiente. Y en su poder es una persona que tiene mucha virtud en cuanto a, por ejemplo, las leyes, al derecho, a dedicarse, no sé, a la optimización fiscal, porque se lo sabe todo muy bien, lo tiene todo muy estructurado. En el eneatipo 1, personas, incluso políticos, les puede venir bien porque tienen esas reglas. Ese sería, digamos, el poder. La sombra del eneatipo 1 también reside en estas reglas, que a veces son muy estrictas, tienden a juzgar a las personas que no tienen esas reglas y también tienden a juzgarse a sí mismos. De hecho, Jordan Peterson, lo busqué, tiene problemas de ansiedad, pueden tener problemas de psoriasis en la piel, porque son personas que tienen unas reglas que ya digo, pueden ser de cualquier tipo y tienen que cumplirlas. ¿Te ves en este? No, en este no me veo. Que las leyes son lo mío, no me veo en el 1. Bueno, ¿cómo venderle a un eneatipo 1? Pues que quede muy claro todas las reglas, todos los contratos, que haya una estructura. Son personas que incluso tienen los rasgos un poquillo más duros, la voz un pelín más grave que la media. Yo cuando estoy con una persona por la energía sé cómo venderle, sé cómo meterme en su mente porque lo puedo detectar. Madre mía, incluso se puede detectar por los rasgos faciales. Tienden a ver, no es una regla de esto va a ser así, pero se puede detectar por los rasgos faciales, sin duda, y por el Instagram, y por los posts que suben, y todo. Hombre, a ti te tengo calada, sí, Raquel. A mí me calaste a la primera. Pues fíjate, ¿vale? De hecho, ahora vamos con el 2, y ahora tiene unos rasgos faciales un poco distintos, y vais a entender por qué. El 2 lo que busca es el amor de alguna forma, es decir, recibir amor o dar amor. Sería la figura de María Teresa de Calcuta, que era una figura, un 2 total, ¿no? Es ayudar a todos, lo importante es el amor, lo importante es ayudar. Muchos coaches o terapeutas están en el 2. El 2 sería también, por ejemplo, Shakira, y en su luz es una persona que conecta, que en su Instagram sabe apelar a esas emociones, sabe conectar con las emociones de otras personas. Y en su sombra, pues le pasan dos cosas. Por un lado, que de tanto ayudar
pueden olvidarse de sí mismos, esta persona que ni duerme, que tiene 6 perros, que puede tener y 8 gatos, porque es todo amor, lo importante es el amor, y ve otro gato que tal, y lo coge y lo mete en su casa, ¿vale? Y en su sombra también pueden tender a dar amor, porque en el fondo esperan recibir amor y sentir amor, entonces puede haber ahí una especie de despecho, de rechazo. Y de hecho la canción de Shakira que le dedicó a Piqué es muy de la sombra del 2. Oye, yo lo di todo por ti, yo era todo amor y tú me traicionaste en el amor, que es lo peor que le puedes hacer a un 2. Pueden caer en esa lucha, ¿vale? A lo mejor los espectadores se están viendo aquí, no tiene nada bueno ni malo. El 2 suele tener los rasgos más finos, más redondeados, la voz más suave, más mofletes, los labios un poco más inflados, más redonditos que el eneatipo 1, que puede tener rasgos más angulosos. ¿Cómo venderle al eneatipo 2? Sobre todo apelando a ayudar, a el tono de voz un poquito más suave, apelando a esa conexión, a el grupo, ayudar al grupo, de esas formas que puedes sentir amor, esto dependiendo, ¿no?, de lo que vendas. Yo cuando estoy con un 2 y si tuviera que venderle, pues la voz, pues mira, Raquel, aquí lo importante sobre todo es que en el grupo podamos ayudarnos el uno al otro, que haya esta conexión entre nosotros, porque no solo lo importante es conseguir los objetivos, sino que haya una conexión entre todos para que haya buenas emociones. Tiraría un poquito por ahí. Hay que saber cómo entrar en el canal de venta también, ¿no? Ahí, según... Claro, una vez entiendes el eneatipo, puedes darle en lo que quiere y en la sombra. Y esto es muy útil. Total. ¿Vamos con el 3? Venga, el mío, que estoy intentando oírlo. Vale, el 3 lo que busca en el fondo es la superación y el estatus. Pedro Sánchez sería un 3 del libro. Mario Conde sería un 3 del libro. Arnold Schwarzenegger, que siempre quería superarse, ¿no? Ser el hombre más fuerte del mundo, ser número 1 en Hollywood, ser además gobernador del estado de California. O sea, es la superación, mejorarse en el deporte, en cualquier cosa. O sea, puede ser en el deporte, puede ser en la alimentación, puede ser en llegar al espacio. Lo que busca de alguna forma es superarse para llegar a ese nivel de estatus, porque a su vez, en su sombra, lo que busca es la validación de los demás. Ojo, que esto no es ni bueno ni malo, que nadie se lo tome a mal, pero sí que tiende a eso. Por ejemplo, Yados Fitness también sería un 3, sería una figura, de hecho es un 3 bastante desequilibrado, ¿no? O bueno, por lo menos sabe utilizar esa energía del 3 como le interesa para llamar la atención. Y en la sombra el 3 puede caer en ese ego desmedido, que ojo, que no todo el mundo tiene que ser así. Puede caer en, oye, que yo soy el mejor y tú eres un panza y fíjate qué coche tengo, fíjate mi bíceps. La chica puede ahí pues enseñar su cuerpo, pero si tiene ahí un novio súper guapo también lo va a enseñar, y puede caer en esa demostración de valor, porque en la sombra, en el fondo un poco se siente inferior, que ya digo que no todo el mundo tiene por qué ser así. Y también está descentrado o centrado. Pero el 3 lo que busca, su frase así es como: lo importante es superarse. Y en la sombra también puede caer un poco en sentirse superior y decir, oye, que yo me lo curro, que yo me despierto a las 5 de la mañana para ir al gimnasio y tú eres un mierda y te lo mereces. No sé si te suena un poquito. Por parte, sí. Bueno, hay cosas que se van trabajando, ¿no? Claro, que efectivamente esto no te hace ni bueno ni malo, y de hecho voy a poner personajes de la historia oscuros, pero simplemente para entender el eneatipo de cada uno, pero no es ni un bueno ni malo. Por ejemplo, Jack el Destripador tiene que estar por narices en un eneatipo, pero si te ha tocado a ti en ese, no pasa nada, simplemente no eres ni bueno ni malo por cada eneatipo. Compartimos el espacio, pero de todas formas, dentro de estos eneatipos, ahora porque tenemos un tiempo más reducido, pero en capítulos posteriores iremos indagando más, pero hay más categorías, ¿no?, dentro de cada eneatipo. Sí, pero yo creo que por hoy va suficiente esto, porque lo importante es saber situarse
en el eneatipo, tienes que conocerlos todos, porque yo me comí mucho la cabeza, empecé a estudiar y tal, hasta que lo entendí, y es el objetivo de esta entrevista. El que se quede hasta el final va a decir, ah, vale, yo soy este. Totalmente. Pues Vale, nada, para el 4 entonces. Para el 4 también, decir que todos tenemos todos, pero sí que hay una serie de comportamientos que están más en un eneatipo y es que vamos, que no falla, es que una vez lo conoces, no falla y además podemos tender a otro, pero vamos, es ese. El 4 sería el que busca una visión artística del mundo. Por ejemplo, Dalí o Michael Jackson entran mucho en el 4. Ellos lo que buscan al fin y al cabo es ser distintos, llegar a... O sea, su sombra es que no parecer vulgares, parecer distintos, de alguna forma, con el arte, con la poesía, con lo que sea, con el emprendimiento. Un eneatipo 4 que te haga una página web, a nivel de marca, le va a quedar bien, le va a quedar mucho mejor. Son muy creativos, pueden tener respuestas bastante creativas. Yo creo que Javier Milei, el presidente de Argentina, tiende al 4, aunque sea una figura un poco especial, pero siempre tiene que dar un poco la nota. El 4 es la chica que tiene un piercing aquí y a lo mejor se pone así, algo así violeta, en un mechón, porque tienen esa parte artística y además son buenos para la estética, tienen esa parte. Qué curioso. Entonces, sí, ¿cómo emprender si eres el eneatipo 4? Pues todo lo que sea diseño, todo lo que sea ser distinto, todo lo que sea entrevistas donde puedan mostrar esa parte poética, esa parte artística. Ese es el poder del 4. El 4 es súper creativo. El 4 tiene una creatividad bestial. En su sombra, lo que temen es... O sea, lo peor que le puedes decir a un 4 es que eres uno más. Todos los hombres son iguales, o todas las mujeres son iguales. Sí, ¿tú quién eres? Sí, es verdad que no me acordaba de ti. Eso es lo peor que le puedes decir a un 4, porque ellos en el fondo lo que buscan es ser distintos, dar un poco ahí esa visión artística, esa... Jolín, ¿no? Dalí era muy representativo con ese bigote de personaje que te hace que te acuerdes de él. Sí, totalmente. ¿Vamos con el 5? Vamos con el 5. Vale, el 5 es el investigador. Sería, en la figura del 5 estaría Einstein, Albert Einstein. Es el que de alguna forma busca el conocimiento porque tiene el ego en querer conocer más. En el conocimiento es como que el universo tiene hay que conocerlo y busca conocer, ya sea en la economía, ya sea en la física, ya sea en lo místico, tiene que es una persona muy mental y piensa que, equivocadamente, tiene que conocerlo todo porque ahí es donde está su ego, o la falsa felicidad de su ego. Iker Jiménez entraría también en este eneatipo, bueno, sería el 5 social, pero sería esta figura, suele ser un poco, incluso el arquetipo del mago puede entrar ahí, o el sabio, perdón, sería más el sabio. Y no, nos fijamos en Iker Jiménez, que está siempre llevando investigadores, divulgando. Yo entro en el 5, muy en el 5. Por eso, los 5, cuando expresamos todas nuestras investigaciones, estamos súper felices, estamos ahí en nuestra luz. Un 5 emprendiendo puede... pues eso, o en el Instagram, mostrar sus libros, mostrar sus aprendizajes, porque es una biblioteca, es una máquina de coger datos, de extrapolar, de pensar, es su luz. En su sombra puede caer en la figura del ermitaño, es decir, esta persona que incluso le faltan habilidades sociales, que quiere meterse en la cueva, que a mí me pasó llegó la pandemia y yo me alegré. Digo, jolín, con todo lo que tengo que estudiar, nadie me molesta. Está genial. A lo mejor mi caso es un poco extraño porque yo trabajo habilidades sociales, pero nuevamente, yo me he estudiado libros de ventas, libros para hacer amigos, para saber cómo conectar con la gente, libros para ligar, porque todo eso está muy en el 5. Entonces el 5 cree en su falso ego que su felicidad va a llegar cuando lo conozca todo. Nuevamente, igual que en cualquier eneatipo, es todo una proyección del ego y es algo falso. Entonces, son buenos investigadores, buenos científicos, buenos
médicos, como al 5 le obsesiona ahí un tema, se lo va a aprender todísimo. El 5 es súper feliz trabajando en una biblioteca o en algo así, ¿vale? Y a un 5, ¿cómo hay que venderle? Pues hay que venderle sobre todo dando muchos datos, explicando bien de forma concisa todo ese conocimiento que va a tener, por qué funcionan las cosas. Si, oye, le haces una radiografía y quieres conectar con él porque se va al médico, pues explícale cómo funciona el rayo láser que te hace la radiografía y tal, porque ese te va a atender, va a querer aprender más, ¿vale? Lo que buscas es como aprender. Sí, ¿Te ves en el 5? No, en el 5 para nada. De hecho, te iba a comentar que escuché un comentario que los 5 para aprender a bailar tienen que leerse el tomo 1, 2 y 3 de aprender a bailar. Eso es. Bueno, vámonos para el 6. Bueno, el 6. El 6 lo que busca en su interior es, de alguna forma, la seguridad. Busca la seguridad física, personal, la seguridad económica, en la familia. Dicen que son los más leales, aunque bueno, esto no tiene nada que ver. Son los más fieles, porque buscan de alguna forma esa seguridad. En su luz buscan que esté todo seguro. Pedro Baños, el analista geopolítico, entra dentro de esta figura del 6, de ese que siempre quiere tenerlo todo seguro, avisando de posibles peligros, porque ellos en su mente lo que buscan es que no haya peligros. Es una persona que si va a una casa puede empezar pues, a ver dónde se van a meter los ladrones, cómo podrían hacerlo, cómo cerrar las ventanas, cómo echar el candado. En su luz son personas muy leales, muy fieles, son buenos, pues a lo mejor un general de defensa, un militar de defensa, pues sería en el 6 está muy bien, o en prevención de riesgos, porque su mente va ahí, busca esos posibles peligros en cualquier ámbito, en ciberseguridad o lo que sea, para que no haya... Ellos lo que temen es, pues eso, que haya peligros, y gracias al 6 se han salvado seguramente a lo largo de la historia un montón de personas, ¿vale? De hecho, en su sombra voy a poner un personaje político que lo voy a hablar en clave, voy a decir su nombre en clave por temas de baneo y tal, porque es una figura muy oscura del 6, pero para que entendamos la sombra, ¿vale? Es el pintor austriaco que gobernó Alemania entre el 39 y el 45, creo que es. Y bueno, este era un 6, pero es muy interesante analizar esta figura, porque supo canalizar la sombra del 6 para persuadir a un pueblo entero. Él, de alguna forma, consiguió meter su sombra, proyectar su sombra en un pueblo entero contra las amenazas sionistas, comunistas, de todo tipo, para conseguir sus intereses. Y el 6 es muy bueno metiéndote miedo en el cuerpo, porque es su mayor habilidad. Si quiere meterte miedo en el cuerpo, mi abuela, me acuerdo que era el 6, y le dije que me iba a Canarias y dice, madre mía, hijo, que te vas a matar con el coche con tantas curvas. Y yo, todo así. Era todo así. Oye, me voy a Latinoamérica, abuela, madre mía, el avión, madre mía. Y todo así. Porque en el fondo lo que buscan es esa seguridad y que no haya peligros. ¿Cómo venderla a un 6? Pues haciendo referencia a esta seguridad, claro, dependiendo, ¿no? Pues si le vendes un viaje, oye, pues contamos con este seguro médico y además aquí vas a estar muy cómodo, y aunque vayas ahí al Caribe, que sepas que, vamos, eso es la zona más segura que hay. Puedes apelar a esa seguridad porque lo que buscan es evitar peligros. Vamos, que le vendría muy bien para personas que quieran poner una alarma en casa. Ahí habría Eso es. Vamos con el 7. Vale, el 7, vamos un poco a otro polo, ¿vale? El 7 lo que busca es tener un montón de experiencias, y lo que parece buscar es la diversión. En la figura del 7 estaría Bart Simpson, estaría el rey Juan Carlos, que es conocido por sus múltiples amantes, y... ¿quién más sería el 7? Bueno, pues esta persona aventurera que busca de alguna forma viajes en su sombra, porque busca tener muchas experiencias. Ojo del 7, que se meta
en la droga, o que pruebe la droga o pruebe el sexo. Sin freno, porque se puede desorientar, se puede descentrar en esos placeres, en esas experiencias, en viajar, puede ir por Latinoamérica como mochilero para recogérselo entero, porque lo que le llena son todas esas experiencias. El 7 en su sombra lo que teme es aburrirse. Por eso mucho TDAH mal diagnosticado se piensa que es de, pues eso, TDAH, pero no, es la sombra del 7. Y lo que buscan son todas estas experiencias. Leonardo da Vinci era un 7 y a su vez, sí, y canalizaba su diversión con hacer inventos. Por eso la fuerza del 7, cuando se canaliza en algo que le gusta, en esa diversión, en esa dopamina, es brutal. Pueden ser buenas personas para los viajes, para establecer conexión con otras personas, suelen ser personas más extrovertidas. El 7 es un poco el alma de la fiesta, es el que le gusta, pues eso, ¿no? Busca divertirse, busca conectar con el resto para tener más experiencias. Y como emprendedor, si eres un 7, pues eso, dedícate a lo que realmente te gusta, a lo que realmente te llene, busca esa diversión, porque ahí, vamos, estás en tu salsa. Y además el emprendedor, que puede dedicarse a cualquier cosa, haz un proyecto en función a esa diversión. Sí, yo a los 7 los llamo los disfrutones. Eso es. De hecho, para venderles nuevamente, pues oye, esto va a ser súper entretenido, porque aquí vas a tener esto, estímulo y más diversión y más buen rollo. Suelen tener muy buen rollo, suelen tenerlo, ¿vale? Que habrá 7 malhumorados, ¿vale? De todo ahí en el mundo, pero para que se entienda. ¿Vamos con el 8? Vamos. Ok, el 8 lo que busca es tener el control del grupo. Donald Trump, Jesús Gil, la peli El Padrino, Corleone, serían el 8. Lo que buscan es la figura del emperador en el tarot. Lo que busca es tener el control del grupo. Que ya digo que no es ni bueno ni malo, pero lo que buscan es, de alguna forma, dominar. Suelen tener una energía más fuego, más en la astrología sería la energía de Leo. Esta energía que busca tener el control y busca guardar al grupo. De hecho, Donald Trump usa bastante bien desde su mapa, desde su punto de vista, la fuerza del eneatipo 8, porque es como nuestro grupo contra los malos. Y eso sabe hacerlo bien. Y el 8, de alguna forma, defiende bien a su familia, ¿no? Como decía Corleone, lo importante es la familia. Y has faltado a la familia. Entonces, sería esa figura dominante. De hecho, se ve muy bien un gesto que tiene con Pedro Sánchez, donde Trump le hace un gesto así como tú ahí, dominando dónde se tiene que sentar, tú ahí. Y Pedro Sánchez, como buen 3, pues como sabe que está quedando como el culo, pues pone esa cara así como como que no le ha afectado, pero en el fondo sabe que sí le ha afectado y que le está dando ahí en la sombra del 3. Es un poco lo peor que le puedes hacer al 3. Total. Y finalizamos con el 9, a ver qué nos trae. El 9 y bueno, el 8, si eres un 8, liderar equipos, liderar grupos es lo tuyo. O sea, el emprendedor que sea un 8 va bien, porque al final si quieres escalar, quieres crecer, tienes que llevar a un equipo. Muchos emprendedores son 8. Vamos con el 9. El 9 es el que busca la paz, en el fondo, ¿vale? Busca la tranquilidad, la paz, la armonía. Son personas que buscan, pues eso, no tener conflictos. Lo que buscan es huir del conflicto. Mariano Rajoy es un ejemplo de 9, que llegó, ¿no? Llegó a presidente del gobierno. Pero fijaos como Mariano Rajoy sí que es un tipo bastante cordial, dentro de que estaba en una situación muy difícil, con muchos casos de corrupción y todo. Conseguía siempre mantener la calma. Si le faltaba el respeto, bueno, como sabe usted, ese tono más siempre buscando la cordialidad, porque el 9 lo que busca es esa tranquilidad, esa cordialidad. En la sombra puede caer en la pereza porque no quiere líos. El 9 lo que no quiere es líos. De hecho, Rajoy entra muy ahí. Ahora se ha hecho registrador de la propiedad y hace poco le preguntaron qué opinaba de política y le dijo, usted no me pregunte de política, que yo no soy político, que me dejéis en paz. Eso es muy del 9. Pueden caer en la pereza y pueden caer también en, oye, a mí déjame en paz, no quiero líos, ¿vale? El 9 puede llegar también a donde quiera. Lo bueno del 9 es que tiene esta energía de cordialidad, esta energía de no tener discusiones, esta energía de
que todos se lleven bien y muchas veces es muy útil. Serían buenos emprendedores. Bueno, los coaches y terapeutas muchas veces también son el 9, tienen esta energía más suave, más calmada. Hay figuras por ahí, no sé, puedo poner un montón de ejemplos, pero buscarían esa cordialidad. ¿Cómo venderla a un 9? Pues no le digas cosas malas. Al 3 sí le puedes picar al ego, le puedes decir, Raquel, ¿y tú crees que este reto vas a ser capaz de superarle? Claro, tú ahí me vas a decir, te voy a picar al ego, te voy a decir que sí, pero a un 9 no le diría eso, a un 9 le diría, sería mucho más cordial y le diría, bueno, mira, lo importante es que aquí poco a poco vas a interiorizar todos estos conocimientos y vas a tener la armonía, además tienes mi apoyo por si tienes alguna duda, pero mi tono de voz es distinto. A un 3 le puedo decir, oye, Arnold Schwarzenegger, ¿realmente te ves preparado para esto? Porque le pico ahí en la sombra. A un 9 no, a un 9 le trataría distinto. Como conclusión que sacamos de estos 9 eneatipos es que ya no está esa excusa de no, es que por mi personalidad no emprendo o yo no soy echado para adelante, porque al fin y al cabo hemos visto que varias de las figuras que pertenecen a diferentes eneatipos han llegado a liderar incluso países, ¿no? Efectivamente, conocer tu eneatipo es apasionante. Bueno, claro, yo como 5, pues qué voy a decir, claro que el conocimiento es apasionante, pero bueno, es apasionante, pero porque conoces tu luz y tu sombra, conoces dónde está tu poder y dónde está tu sombra para canalizarla, para entenderte. Al final entenderse es conocerse, es poder, y ahora mismo los que se hayan quedado hasta el final sí que se pueden orientar en uno de los tipos. Una vez te orientas ahí vas a empezar a ver más comportamientos de ese eneatipo y es muy claro, no falla. O sea, el eneatipo al principio es un poco lioso, pero luego no falla. Tú conoces tu eneatipo, conoces tu poder como emprendedor y conoces tu sombra también. Sí, además que durante estos programas vamos a empezar a indagar un poquito más y a conocer todo este mundo que es amplio. Pues ha quedado perfecto, Raquel. Encantada, Alejandro, de tenerte en el programa. Igualmente, yo ya te digo, para todo lo que sea compartir conocimientos, yo ahí estoy en mi luz, estoy ahí en mi poder y encantadísimo de tener aquí y que más gente pues, pueda seguir investigando y seguir conociendo. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos vamos a publicidad y volvemos en unos minutitos.